Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a su materia Técnicas para la enseñanza de las finanzas 2. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta materia? En ella van ustedes a poder identificar fuentes de financiamiento que nos permiten llevar a cabo lo que son las inversiones y también poder obtener ciertos tipos de créditos. Pero para eso damos inicio a poder identificar que existen dos tipos de operaciones. ¿Cuáles? Las operaciones pasivas y las operaciones activas. ¿Por qué la importancia de distinguir cada una de ellas? Cuando nosotros solicitamos a nivel de un financiamiento o llevamos a cabo la realización de un tipo de inversiones en la banca comercial o en la banca empresarial, vamos a poder encontrar que en determinado momento el beneficio lo puede obtener o lo que es el banco o nosotros mismos al llevar a cabo algún tipo de financiamiento o inversión, vuelvo a reiterar, como una operación bancaria. ¿Cuáles son las operaciones pasivas? En ellas el banco va a llevar a cabo un pago de rendimientos. Por consiguiente, ustedes podrán en este momento darse cuenta que estamos definiendo una serie de inversiones que nosotros como ahorradores nos permite obtener cierta ganancia al capital que hemos invertido. Por otra parte, tenemos las operaciones activas. Este tipo de operaciones, el banco es el que sale teniendo una ganancia. ¿Por qué? Porque en las operaciones activas el banco va a generar intereses, los cuales nosotros como ahorradores vamos a tener que pagarle por esa utilización de préstamos otorgados. Una tercera operación bancaria que normalmente utilizan los bancos para llevar a cabo la recopilación de efectivo es los servicios. Ese tipo de servicios que no pueden proporcionar, como lo mencionamos en otras materias, poder tener cierta asesoría financiera sobre inversiones en bolsa de valores o en el mercado de derivados, como se mencionó en la materia de ingeniería financiera. Cuando nosotros requerimos conocimientos de un experto en la administración financiera, podemos acudir a este tipo de servicio a nivel de banco y al proporcionarnos lo que es obtener altos o bajos rendimientos con un alto o bajo riesgo, dependiendo la personalidad del inversionista. Para ello, los bancos van a poder obtener cierto tipo de comisiones. Como les acabo de mencionar, las operaciones activas de crédito que van a implicar por parte del banco el desembolso de dinero o el otorgamiento de una línea de crédito bajo cualquier modalidad contractual. ¿Qué tipo de productos encontramos? Préstamos, tarjetas de crédito, sobregiro en cuenta corriente, descuento de letras, leasing y cartas de fianza. En las operaciones pasivas ya hicimos énfasis, que son las inversiones, y los usuarios que van a tomar a cabo los servicios financieros van a poder obtener que el banco les pague un rendimiento. Es importante mencionar que en las fuentes de financiamiento nosotros podemos hablar de distintos tipos de autofinanciación. Y estas tres las mencionamos en esta diapositiva, en la cual tenemos, la primera es la autofinanciación o financiación interna. Ella va a consistir en que la aplicación de recursos financieros van a proceder de la misma empresa. No vamos a tener que financiarnos de una manera externa. No va a haber agentes que nos permitan obtener de su dinero, como son los bancos, otro tipo de intermediarios o personas físicas o morales que nos quieran otorgar un préstamo. De tal manera que los beneficios obtenidos por la empresa de esta autofinanciación procede de los mismos socios capitalistas de la empresa. ¿Y por qué nos interesa este tipo de autofinanciación? Porque vamos a poder llevar a cabo una ampliación o mantenimiento de nuestras actividades.
si queremos nosotros lanzar un nuevo producto al mercado y no estamos seguros del posicionamiento que puede lograr tener, en este momento, cuando nosotros decidimos parte de las utilidades reinvertirlas, estamos haciendo una autofinanciación interna en la empresa, porque los dueños de esa manera no tendrán que pagar intereses de una manera externa. Entonces, si las proyecciones financieras realizadas nos llegan a presentar flujos de efectivo positivos, pero en algún mes nos presentaron flujo negativo, no vamos a llegar a caer en un apalancamiento. Significa que nuestra empresa podría continuar con la liquidez sin endeudarse de una manera que más tarde tuviera que perder por llegar a dar unas garantías de infraestructura de la empresa, como un terreno, como un edificio, etc. El otro tipo de autofinanciación que mencionamos aquí es la de mantenimiento. Es la forma por los beneficios que se retienen para que se mantenga la capacidad económica de la empresa. ¿De qué se trata sobre la capacidad económica de la empresa? Esta va a llevar a cabo la evaluación de poder tener activos corrientes y activos no corrientes. ¿Qué mencionamos con activos o activos circulantes? Haciendo un recordatorio. El que yo pueda tener valores negociables. Los valores negociables van a ser inversiones en pagarés o en cuentas a nivel de bancos donde yo pueda estar obteniendo un rendimiento de una aportación propia, de una inversión más bien, que yo decida sacar de la empresa y poner en un intermediario financiero. De tal manera que me va a permitir estar obteniendo ese rendimiento y tener liquidez en la empresa. Así yo voy a poder disponer de recursos económicos para que si necesito darle mantenimiento a mi equipo y maquinaria, pueda involucrarme de tal manera que establezca plazos en los que realice ese tipo de mantenimiento preventivo sin tener que conseguir una fuente de financiamiento externo. Por otra parte, en cuanto al activo no corriente o activo fijo, estamos hablando de cualquier inversión dentro de la empresa que me permita mantener la operatividad de la misma. Si yo necesito tener que comprar un equipo acorde al giro de la empresa, no tenga yo que solicitar un financiamiento para poder adquirir dicho equipo, sino disponga yo de ese efectivo para poder comprarlo y aprovechar incluso un descuento por comprarlo en ese momento a un corto plazo y sin evitar, más bien evitando lo que es una estrategia financiera a largo plazo. ¿Para qué necesitamos el autofinanciamiento de enriquecimiento o de ampliación? En vamos a poder observar que está formada por los beneficios retenidos para cometer nuevas inversiones y permitir que la empresa crezca. Tenemos una palabra clave aquí en la autofinanciación de enriquecimiento. Dice, está formada por los beneficios que no se reparten a los socios, las reservas. Si nosotros analizamos el balance general de la empresa, vamos a tener en el capital contable lo que son las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio que procede del estado de resultados de la empresa. En las utilidades acumuladas vamos a poder establecer un porcentaje de reservas, que es la cantidad de dinero que están dispuestos los accionistas preferentes en poder llevar a cabo para que sea un depósito interno de la empresa y pueda
ser disponible a futuras reinversiones. En algunos estados financieros vamos a ver que se habla de utilidades acumuladas y de reservas de capital. Las reservas de capital van a tener un porcentaje fijo. Las utilidades acumuladas van a ser aquellas que se van a ir incrementando y que están de acuerdo tanto los accionistas comunes para poder llevar a cabo esta retención anual y poder disponer de ese capital posteriormente. Es muy importante que una vez hablado de estos tres tipos de autofinanciación, podamos pasar a la clasificación de los mercados. ¿Y por qué hablar de cada uno de los tipos de mercado? Los mercados me van a permitir utilizar distintos tipos de instrumentos financieros, como se han mencionado en otras materias que han identificado las distintas tipos de personalidades que podemos tener de los inversionistas. Vamos a empezar con el primer tipo de mercado, que es el monetario. ¿Por qué existe este tipo de mercado? Bueno, se van a negociar activos financieros a corto plazo. Normalmente el periodo llega a ser hasta de 18 meses. Es reducido riesgo y hay una alta liquidez. Si nosotros hablamos de ejemplos de instrumentos financieros de este mercado monetario, estamos hablando de pagarés, papel comercial, créditos y letras del tesoro. Si hablamos de lo que es una economía estable como la de Estados Unidos. Si nosotros hablamos también sobre un mercado en donde el precio del dinero al que se prestan los bancos a 3 meses, como es el Euribor, estamos hablando que en este mercado permiten también comercializar instrumentos de corto plazo. Dichos instrumentos son aquellos que las empresas van a solicitar financiamiento a los bancos, pero para proyectos de inversión. Es donde nosotros podemos ser como personas físicas, inversionistas, ya que los montos de capital invertido para que los bancos puedan prestarle a los empresarios que quieren llevar a cabo cierto tipo de proyectos, pueden conjuntar o hacer portafolios que permiten las cantidades mayores a través de ahorradores con cantidades pequeñas. Si nosotros decimos que tenemos a 5 inversionistas y estamos hablando porque su dinero lo van a invertir en una cuenta bancaria, podemos hablar de un fondo en el cual se pueden juntar 5 millones de pesos y una empresa requiera toda la cantidad junta, los 5 millones, para llevar a cabo una expansión y abrir una nueva sucursal, acorde al giro que se encuentre ella. Los inversionistas van a tener un rendimiento que es a corto plazo por los periodos que se están manejando y la empresa a su vez va a tener una liquidez a corto plazo. Esa es la importancia de las fechas en este tipo de mercado monetario. Ahora bien, si nosotros queremos pasar a lo que son las inversiones, pero en un mercado de largo plazo, debemos hablar sobre el mercado de capitales. Este mercado se va a negociar activos a largo plazo con mayor riesgo. Normalmente todo lo que es la compra-venta de dinero a más de 18 meses, y estamos hablando compra y venta de dinero, pero va enfocado este mercado de capitales al dinero involucrado en lo que se encuentra dos tipos de mercados, el de créditos y el mercado de valores. En el mercado de crédito permite que nosotros los recursos a largo plazo de los ahorradores a los inversores, y estamos hablando ya, no estamos conjuntando ahorradores e inversionistas que sean los mismos, estamos llamando ahora inversionistas aquellos que van a llevar a cabo
la compra o venta de las acciones en el mercado de valores. Por eso tenemos que el mercado de valores forma parte del mercado de capitales y se divide en mercado de renta variable, mercado de deuda pública, renta fija, en el caso de bonos y obligaciones de los gobiernos, y un mercado de renta fija privada. Y se trata de un mercado que es el más importante. En todas las bolsas del mundo existe esta combinación de mercados, el de créditos y el de valores. La diferenciación entre ellos va a estar determinado por las cantidades o por los montos establecidos para poder posicionar las empresas, a su vez, el número de acciones que quieren colocar, acorde a los financiamientos que se van a obtener. El mercado de divisas es un mercado donde se negocian las divisas y se forman los tipos de cambio. El mercado más grande de divisas es el Forex, y este me va a permitir tener liquidez también a corto plazo, debido a que estamos hablando de que es un mercado mundial, el cual las dos monedas que están manejando, como es el dólar y el euro, la mayor parte de la globalización y del comercio internacional, va a permitir incrementos o disminuciones en la compra y venta de productos conocidos como bienes subyacentes. Estos bienes subyacentes son aquellos productos que las monedas de todos los países van a estar cotizando, y acorde a la oferta y demanda de ellos también va a adquirir el valor de las monedas de los países. Por eso el mercado de divisas es muy importante para que exista una liquidez cuando existe tipo de cambio. Aquí vamos a involucrar en este mercado tanto el tipo de cambio simple o el tipo de cambio cruzado. Estos temas fueron tratados en ingeniería financiera y poder determinar, donde se aprendió más bien la diferenciación de ambos para poder involucrar únicamente dos monedas o tres monedas distintas, lo cual me permite tener una mayor ganancia y poder manejar lo que se llamaba el arbitraje, que es obtener una utilidad por la compra y venta de monedas. El mercado de derivados es otra clasificación de mercado. Este mercado se emite y negocian activos a plazo, como son los futuros, las opciones y los warrants. Este mercado solo lo estamos mencionando porque ya se pudo establecer no nada más el conocimiento de cómo se utilizan, para qué es la cobertura en las empresas al utilizar este tipo de contratos, sino también especificamos en otros temas en que un derivado va a permitir obtener la ganancia de un bien al establecer su precio fijo en una fecha determinada y poder comprarlo o venderlo en un futuro próximo. Este tipo de derivados, en el caso de las acciones, se manejan los contratos de opciones. ¿Por qué es recomendable el utilizar los contratos de opciones para las acciones? Los contratos de opciones me permiten ejercer o no ejercer dicho acuerdo. Las acciones, si llegan a tener un incremento de su valor con un diferencial de ganancia al precio establecido el día de hoy, y dentro de un año yo voy a poder comprar dichas acciones a ese precio que establecí, si incrementa me voy a ver beneficiada. En consecuencia, yo podré ejercer dicho contrato. Pero sin embargo, ¿qué pasa si la empresa, debido a factores macroeconómicos, como aquellos en los cuales entra una crisis económica en un país y existe una recesión, el valor de las acciones se verá disminuido? En consecuencia,
el precio estipulado con anterioridad en el contrato de la opción puede estar por encima del valor actual de la acción que un año después quiero comprar. De tal manera que el inversionista podrá desistir de ejercer dicho contrato. Esa es la alternativa que nos manejan los contratos de opciones, por eso son aplicados a las acciones. En los futuros no, los futuros sí se tienen que llevar a cabo y se tienen que ejercer, de tal manera que si yo no lo aplico, puedo tener un porcentaje de penalización. En los mercados de valores, en concreto en la bolsa, podemos decir que realizan dos funciones fundamentales. Una, se promueve el ahorro, puesto que los inversionistas, al llevar a cabo la compra de este tipo de instrumentos financieros, como son los contratos, podemos hablar que están no nada más teniendo una cobertura o una protección a la inversión de su dinero, sino también están ahorrando e incrementar su capital con las ganancias que tendrán al llevar a cabo el incremento de precios. También, ¿qué es lo que está como función llevando a cabo el mercado de valores? Una canalización hacia la financiación de la economía y proporcionar liquidez a los inversionistas. Esto que acabamos de mencionar es en relación todo a un financiamiento externo, así como también poder hablar de lo que son las inversiones. Tenemos a las dos contrapartes, aquel que va a poder prestar su dinero y aquel que va a requerir financiarse para una expansión, un crecimiento, una ampliación, todo ese tipo de estrategias empresariales que podemos llevar a cabo con nuestra empresa. Vamos ahora a hablar de otros tres tipos de financiamiento, como son los empréstitos, que son préstamos divididos en muchas partes alícuotas que emiten las empresas. Son documentos, son títulos de crédito que reciben el nombre de obligaciones, bonos, pagarés, y va a repartirse entre muchos acreedores a cambio de un interés. Normalmente estos empréstitos que estamos hablando tienen una característica muy diferente a aquellos instrumentos financieros que sirven para poder otorgar préstamos, pero que son de tasa variable. Estos van a ser de tasa fija. Por eso estamos hablando de bonos, de pagarés o de obligaciones, en donde el ahorrador va a permitir asegurar un rendimiento. Un crédito, sabemos que es un contrato mediante el cual la entidad financiera o los intermediarios van a poner a disposición de la empresa una cantidad determinada de dinero. La diferencia con el préstamo radica en que la empresa solo paga intereses por la cantidad empleada y el tiempo en que se ha utilizado dicha cantidad. Cuando decimos esa diferencia con el préstamo, estamos hablando que en hablar de un crédito y un empréstito va a depender de cuánto tiempo lo puedo manejar. El crédito yo lo podré pagar con anticipación. Y hay intermediarios financieros que me permiten no tener una penalización por pagar antes del plazo estipulado para poder cubrir todo el financiamiento. Los empréstitos, que son préstamos también, tengo que cumplir el plazo determinado. Por eso va enfocado a lo que son instrumentos financieros de tasa fija. ¿Y qué viene siendo una obligación? Una obligación es un título que genera una renta fija, pero en el caso de las obligaciones, los CPO, los certificados ordinarios de participación, van a ser aquellos que están canalizados con la emisión de acciones. Entonces, las acciones, sin embargo, generan unos dividendos que son variables. Tenemos dos tipos de obligaciones: las obligaciones que generan una renta fija y las obligaciones
que también van a generar una renta variable, como es el caso de las acciones. ¿Qué va a pasar? Que el proveedor, más bien, cuando nosotros elegimos un intermediario financiero, me debe hacer énfasis en que se convierte a su propietario en un acreedor de la empresa. Cuando yo tengo una obligación o una deuda, puede ser que solo sea un financiamiento, no en acciones, sino una deuda otorgada por un intermediario financiero como la banca empresarial, y que a su vez, con el paso del tiempo, me la puedan convertir en acciones emitidas por la empresa a quien le están prestando mi dinero. Esa es la diferenciación entre una obligación de una tasa fija y en qué momento se vuelve o se puede convertir en una tasa variable. Cuando dicha deuda ya de la empresa me la va a poder establecer como una inversión en acciones. Ahí en ese momento va a haber un derecho al cobro de los intereses generados y al reembolso de los fondos financieros aportados. Estamos hablando de que ya va a haber rendimientos específicos como lo son los dividendos para los accionistas preferentes o los dividendos para los accionistas comunes. Recordemos que la diferencia entre ambos es la ganancia o utilidad de la empresa. Si nosotros obtenemos acciones comunes, solamente vamos a poder tener una utilidad por acción si la empresa genera ganancia. Si la empresa está en números rojos y tuvo una pérdida en su estado de resultados, no habrá una utilidad neta disponible para los accionistas y los accionistas comunes no podrán recibir su rendimiento. En caso contrario de que seamos accionistas preferentes, vamos a poder asegurar nuestro rendimiento y entonces dichas acciones siempre los empresarios que nos las están emitiendo deberán de pagarnos antes de obtener la utilidad neta o la pérdida de la empresa. Otro tema muy importante que tenemos que considerar es el arrendamiento. El arrendamiento va a permitir que las empresas puedan generar el uso de un bien, sea adquiriéndolo en un futuro o únicamente como un uso temporal de dicho bien. Este contrato de arrendamiento, el fabricante o arrendador va a garantizar a un usuario o arrendatario el uso de un bien a cambio de un alquiler que éste deberá pagar al arrendador durante un periodo de tiempo determinado. Si nosotros lo vamos a clasificar en un momento más adelante, vamos a ver los dos tipos de arrendamiento, el operativo y el financiero. Pero aquí en el general mencionamos que existe la posibilidad de que al finalizar el periodo de arrendamiento se pueda comprar dicho bien a un valor ya residual. ¿Por qué? Porque ya se estuvo utilizando. El primer tipo de arrendamiento que vamos a hablar es el leasing operativo, el cual va a permitir o va a dar más bien este tipo de contrato de arrendamiento una opción de compra por el cual el proveedor del bien o arrendador, que generalmente es el fabricante o distribuidor del bien arrendado, que va a ceder al usuario o arrendatario un uso fijo y limitado de ese bien a cambio del pago de un alquiler periódico. Este tipo de arrendamiento incluye financiación, pero también va a incluir la gestión del equipo. ¿Qué significa gestionar el equipo o maquinaria cuando se obtiene a través de un arrendamiento operativo? Yo voy a poder tener la facilidad de que le puedan proporcionar un mantenimiento. Si hay piezas que no funcionan, me las puedan reemplazar, pues hablamos de repuestos, una reposición también en caso de alguna avería del equipo que estoy utilizando, y todo eso va a incorporar tecnología. Por eso se llama arrendamiento operativo. Mientras yo estoy llevando a cabo las operaciones de la empresa para la fabricación o producción
puedo llevar a cabo ese mantenimiento, pero que no me vea yo involucrado en un desembolso, sino el mismo usuario que soy yo, pero que a la vez me lo están permitiendo como un proveedor que me va a proporcionar todos esos servicios, me veo beneficiado para evitar que no tenga yo liquidez y no pueda pagar este tipo de servicios de mantenimiento. ¿Cuál es el otro arrendamiento del que hablamos? El arrendamiento financiero. Es un contrato de arrendamiento con opción de compra en el que intervienen tres figuras. Una sociedad de arrendador, que sí va a poder seguir las indicaciones del usuario. También vamos a tener un arrendatario y un fabricante o distribuidor. Aquí es muy importante que nosotros podamos identificar ese usuario el cual va a utilizar el bien o maquinaria que nosotros le estamos proporcionando, que puede ser maquinaria o equipo. Cuando nosotros lo otorgamos, necesitamos que se haga una proyección financiera para que pueda identificar cuánto es lo que tiene que estar pagando y al final de cierto periodo el valor residual le permita adquirir dicho bien. Es importante que los arrendamientos, tanto operativo como financiero, identifiquen que nosotros podemos pagar dicho bien si queremos adquirirlo, pero que no sacrifiquemos los costos operativos de la empresa, los costos variables ni los costos fijos. Hasta aquí vamos a dar por concluida esta sesión para poder en la próxima sesión abordar la importancia de la estructura financiera de una empresa. Solamente podemos en estos momentos poder visualizar, como mencionaba yo, qué tipo de herramientas nos van a permitir llevar a cabo un buen manejo de inversiones y de financiamiento. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.